Gracias, alabanza. Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están bien? ¿Contentos? ¿Felices de estar aquí adorando al Señor? Bueno, nuestros chicos los están esperando en la escuelita bíblica dominical para que por favor vayan con los maestros. Espero que tengan un excelente domingo, que aprendan mucho. Los papás les van a preguntar al final, así que pongan atención a sus maestros. Los amamos. Quiero que, quiero que se imaginen esta situación. Quiero que se imaginen la siguiente situación. Quiero que se imaginen que ustedes han invertido muchísimo tiempo. Han invertido muchísimo tiempo, han enseñado, han protegido, han discipulado y han amado a un grupo de personas, y que al final muchas de estas personas empiezan a hablar mal de ti. Imagínense que estas personas se rebelan contra ti y empiezan a perseguirte, incluso después de que tú les has mostrado que tú estás dispuesto incluso a entregar tu vida por ellos. Esto fue exactamente lo que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Cuando su propio pueblo se rebeló contra él, en su contra, y estuvo persiguiéndolo para matarlo. Ese es el corazón del ser humano, este es el corazón del hombre. Es un corazón desagradecido, es un corazón que nunca está contento con absolutamente nada, es un corazón que no es agradecido. Ese es el corazón humano. Y como un tipo de Cristo encontramos también al rey David, a quien le pasó algo muy parecido. David también tuvo que pasar por una situación muy similar a esta, cuando le tocó salir corriendo, le tocó salir huyendo a esconderse, porque empezó a perseguirlo su propio pueblo, porque su propio pueblo lo persiguió, porque desafortunadamente después de una cadena de circunstancias, después del pecado que tuvo David, y como consecuencia empezamos a ver que su casa empezó a decaer, hasta llegar hasta su propio hijo Absalón, que quiso matarlo para vengarse de su padre y quedarse con la corona del rey David. Y en medio de esta persecución que les estoy contando, en medio de esta historia tan triste en donde Absalón, su propio hijo, se rebela en contra de él y va a buscar matar a David, se da el Salmo 3. Y quiero que me acompañen a leer el Salmo 3 para que podamos ver con más detalle lo que dice la palabra de Dios. Si usted no trajo una Biblia, si se le quedó en el carro, por favor levante su mano. Sin pena, no le dé pena. No se preocupe, a todos nos ha pasado que se nos olvida la Biblia o se le queda en el carro. Levante su mano y uno de nuestros sugieres, con muchísimo gusto, va a pasar por cada uno de sus puestos y le va a entregar un ejemplar de la Biblia. El Salmo 3. Si usted abre la Biblia más o menos en la mitad, parta la Biblia en dos, y ahí va a encontrar los salmos. Los salmos están en el Antiguo Testamento. Otra manera que pueda hacerlo es al principio, las Biblias tienen un índice. Y usted va a encontrar ahí el libro de los Salmos, está en el Antiguo Testamento, y va a buscar el capítulo 3, que son los números grandes. Salmo capítulo 3. Tenemos este Salmo capítulo 3. Amén. Salmo capítulo 3. Amén. Salmo capítulo 3. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Oh Señor,
¿Cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, y mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Yo temeré a los 10 millares de enemigos que se ha puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Selah. La predicación de hoy se titula La salvación es del Señor, y estamos en esta serie de predicaciones del libro de los Salmos titulada Que todo lo que respire alabe al Señor. Y después de haber visto la introducción de este maravilloso libro de los Salmos, que son el capítulo 1 y el capítulo 2, el Salmo 1 y el Salmo 2, en donde vemos en el Salmo 1 estos dos caminos, lo recuerdan, el camino del hombre bienaventurado comparado contra el camino de los malvados. Y luego en el Salmo 2, que vimos la semana pasada, vemos el consejo de refugiarnos justamente en este varón bienaventurado que encontramos en el Salmo 1. Ahora estamos a punto de ver la diferencia entre alguien que ha decidido seguir el camino del varón bienaventurado que vemos en el capítulo 1 y que en medio de toda esta persecución se refugia y confía en él, a comparación de aquellos que se rebelan contra el rey. Y justo de esto hablaremos en nuestro primer punto, porque muchos se levantarán contra el Rey de Reyes. Muchos se levantarán contra el Rey de Reyes. Lo vamos a ver en los primeros dos versículos. Y lo primero que quiero que ustedes dirijan su atención, yo quiero que ustedes en sus Biblias, en donde están viendo ahí en el capítulo 3, en el capítulo 3, vean que hay un título en este salmo. Y estos títulos provienen de los manuscritos originales. No todos los salmos lo tienen, pero este es el primer salmo con el que nos vamos a encontrar que tiene un título. Si usted va al capítulo 1 y el capítulo 2, usted se va a dar cuenta que no hay títulos. No hay títulos. Este es el primer salmo que tiene un título. Y muchas veces estos títulos nos cuentan cosas importantes sobre lo que está pasando en ese momento en el salmo que vamos a leer. Y dentro de los salmos nos vamos a encontrar 14 salmos que nos van a contar algo que está relacionado con la vida del rey David. Estos salmos se conocen como los salmos históricos. Este capítulo 3 va a ser el primer salmo histórico, es decir, vamos a ver lo que está pasando con la vida de David. Como pueden ver en pantalla, tenemos el Salmo 3, el Salmo 7, el 18, el 30, el 34, el 51. Usted puede tomar una foto a la pantalla y más adelante ver si quiere saber más de estos salmos históricos. Y el título que trae este salmo en especial, este Salmo 3, dice Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Entonces de entrada ya nos está diciendo qué es lo que está pasando. Ya nos está contando esta pequeña introducción, nos está diciendo qué es lo que estaba pasando con David en ese momento. Y este título nos ubica inmediatamente, nos dice en dónde estamos parados en el tiempo. Y nos dice que estamos parados en 2 de Samuel, capítulos 15 al 17. Ahí está sucediendo esto que vemos en el capítulo 3, cuando a David le tocó huir de su hijo Absalón, que quería matarlo. Y de hecho, si ustedes van a 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12, se van a encontrar justamente con la conspiración de su hijo Absalón contra David, y ahí pueden leer todo lo que sucedió en ese momento, que por cuestión de tiempo hoy no lo vamos a hacer, pero si usted quiere saber qué estaba pasando en este momento en el Salmo, llegue a su casa y lea esa porción de 2 de Samuel,
para profundizar un poquito más en este salmo. Y en los dos primeros versículos de este Salmo 3, ahí en el Salmo 3, versículos 1 y 2, nos vamos a encontrar con David clamando a Dios en oración. Empieza David a clamar a Dios, empieza David a orar y empieza David quejándose ante Dios por este tiempo de adversidad, por esta dificultad que está pasando, un momento de temor, un momento de incertidumbre, un momento de estrés, un momento de persecución, un momento de dolor por ser perseguido por su propio pueblo y peor aún, por estar siendo perseguido por su propio hijo. Él dice que sus adversarios están creciendo, sus adversarios crecen en número. Él dice, se multiplican mis adversarios. David estaba pasando por un momento muy difícil en su vida y seguramente hace un par de años nosotros no hubiéramos entendido muy bien esta situación, porque desafortunadamente el ser humano le toca estrellarse o le toca vivir ciertas situaciones para realmente aprender de ellas, ¿verdad? A veces escuchamos y sabemos lo difícil que puede ser, pero hasta que uno no le toca vivir una situación de persecución, no sabe realmente por lo que está pasando algunas personas en diferentes partes del mundo. Hoy en día, con esto que está pasando, con esto que estamos viviendo las personas que vivimos en este país, podemos entender al menos un poquito de lo que podría llegar a significar ser perseguido, de lo que significa estar en una situación de estar en constante estrés, de tener un dolor por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo que les ha tocado de alguna manera irse, o tal vez que hemos visto que están de pronto encarcelados en este momento por situaciones que en otro momento no hubieran tenido que pasar. Algunos incluso apresados injustamente, y todo esto va a causar una incertidumbre, va a causar un momento de estrés. Así que nosotros de alguna manera, porque no estamos siendo perseguidos por nuestros hijos, ni por las personas que tal vez amamos, ni por las personas que estuvimos cuidando, que estuvimos discipulando, que estuvimos llevándoles, diciendo por aquí no es, con las que cuidaron, con las que dieron su vida por ellos, o tal vez sí, pero por lo menos podemos entender un poquito qué estaba pasando en este momento por la cabeza de David, esta persecución. Fueron muchos los que en este tiempo se levantaron contra el rey David y son muchos los que deciden levantarse en contra del rey, en contra del Señor, en contra del ungido del Señor. Hoy en día sigue pasando lo mismo con el ungido del Señor. Son muchos los que se rebelan en contra del Mesías, son muchos los que se rebelan en contra de Cristo, de aquel que el Padre envió para darnos salvación. Pero lo peor no está en la persecución. Ahí no está lo peor. Lo peor es lo que le dicen a David al final del verso 2. Ellos creían que David no era salvo por Dios. Es decir, ellos creían que el Señor no estaba con David en ese momento. Eso es lo que le estaban diciendo a David. El Señor no está contigo, David. Eso es lo peor que le puede llegar a pasar a cualquier persona. No andar con el Señor. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona es estar alejado de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona realmente. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona es estar alejado de la protección de Dios, de su cuidado, de su amor, de su paz, de su misericordia. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Pero aún así vemos a David clamando a Dios con todo su corazón, confiando en el Señor, haciendo lo que los creyentes hacen, haciendo lo que hacen quienes han tomado
el camino del varón bienaventurado que vemos en el Salmo 1. Es decir, refugiarse en el Señor. Eso es lo que estamos viendo en este momento que está haciendo David, tal como lo vemos en el último versículo del Salmo 2. Si usted se vuelve al último versículo del capítulo 2 de los Salmos, ahí lo va a encontrar. Debemos refugiarnos en el Señor. Por eso, el día de hoy, yo quiero invitarte a que tú confíes en el Señor, que bendice y da salvación a su pueblo. Confía en el Señor, que bendice y da salvación a su pueblo. Amada iglesia, en momentos de dificultad, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, en nadie más. Cuando tengas miedo, cuando tengas ansiedad, cuando estés ansioso, cuando estés nervioso, en momentos de persecución, en momentos de soledad, en momentos de estrés, en momentos de ansiedad, en momentos de tristeza, en momentos de peligro, pon tu confianza en Dios y clama a Él, clama al Señor. Y de esto justamente es lo que vamos a hablar en nuestro siguiente punto. Porque muchos se levantarán contra el Rey de Reyes, pero tú confía y clama al Señor. En los dos primeros versículos, nosotros vimos las dificultades por las que estaba pasando el rey David. Vemos el clamor de David. Vemos a David orando al Señor, clamando a Dios, pero como siempre digo en casa, nunca traigas un problema sin una solución, porque este problema lo estás convirtiendo en una queja. Y las quejas no le agradan a Dios. Voy a repetirlo. Nunca traigas un problema sin una solución, porque eso es una queja. Juan Felipe, hágame un favor y arregla la loza. Juan Felipe arregla la loza. Es diferente, trae un problema y trae una solución, ¿verdad? Pero es diferente si yo llego, Juan Felipe, vea, esa cocina vuelta a nada, estoy cansado de que esa cocina esté así, y me voy. No hay solución, hay un problema, es una queja. Entonces busquemos siempre traer soluciones a los problemas, porque a Dios no le gustan las quejas. Así que después de esta queja, después de este clamor, no lo voy a llamar queja, después de este clamor de David, vemos que David, a pesar de que está clamando a Dios y está diciendo, Señor, mis enemigos me persiguen, ¿qué es lo primero que dice el versículo 3? Pero, correcto, pero, hay un pero. Y la solución que da David es confiar en el Señor, es recordar quién es el Señor y lo que hace en su vida. De hecho, así empieza, ¿no? Estoy pasando por esto, Señor, pero Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres quien levanta mi cabeza. David está reconociendo en este momento quién lo protege. David, el guerrero que había acabado con ciudades completas, que había hecho proezas militares increíbles. Él sabe quién es quien lo sostiene. Él sabe de quién es la victoria. Él lo tiene perfectamente claro. Así que David lo primero que hace es decirle, Señor, eres tú. Tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres quien levanta mi cabeza. David reconoce que es Dios quien lo protege, que es Dios quien lo levanta, que es Dios el único que puede salvarlo. Solamente Dios puede salvarlo y Él lo sabe. Solamente Dios tiene salvación. Y me encanta esta imagen que usa David para hablar de la protección del Señor. Porque David en este momento está hablando que el Señor es su escudo, ¿verdad? Él dice que el Señor es su escudo. Y los escudos en esta época
A diferencia de los escudos romanos, que eran escudos altísimos, alguna vez lo vimos cuando estábamos viendo la serie de Efesios, que eran escudos larguísimos. Los escudos en esta época de David no eran muy grandes, eran escudos de cuero pequeñitos que era simplemente para defenderse de la espada. No eran esos escudos grandes, eran escudos más bien chiquitos. Pero él no está hablando de esto, porque él sabe que estos escudos imperfectos hechos por manos humanas jamás podrían llegar a contener todo un pueblo que va contra él. Él es su escudo. Estamos hablando que él tiene la mejor protección de todas, que él reconoce y está poniendo su confianza en el Señor. Estamos hablando que su confianza no está en una protección humana. El Señor va a proteger a David de los ataques del enemigo, como lo ha hecho siempre. Porque recordemos que cuando David fue ungido, su padre casi que ni siquiera se lo quiso presentar a Samuel. Era el más chiquito. No era el que yo creo que es decir, no, David no. Y eso me encanta, porque no se trata de quién es David, se trata de quién es Dios. Se trata de entender que Dios va a usar a quien Él quiera usar para glorificarse, para mostrar que Él está en control y que sin Él no somos nada. En este momento estamos hablando del rey David, pero el rey David está siendo perseguido y el mismo rey David está reconociendo que sin Dios no es nada, sin Dios no es nadie. Amada iglesia, cuando vengan los problemas, que tu confianza no esté puesta en la creación, que tu confianza no esté puesta en escudos pequeños, en tu trabajo, en tu jefe, en el dinero, incluso en tu familia. Que tu confianza esté puesta en el Señor, que tu confianza no esté puesta en el hombre, que tu confianza esté puesta en Dios. El refugiarnos en Dios es la mejor solución a nuestros problemas. Confiemos en el plan perfecto de Dios, sin importar lo que esté pasando, sin importar la situación en la que estemos. Clamemos a Dios, entreguémosle nuestras cargas al Señor y reconozcamos que solamente Él puede salvarnos. Reconozcamos que solamente Dios puede tener el control y tiene el control absoluto de absolutamente todo en nuestras vidas, del enemigo, de las situaciones. Y que esto que está pasando, que tal vez nosotros no entendemos, Él lo va a usar para su gloria. Él lo va a usar para que su reino se expanda. Ya lo vimos en Hechos. En Hechos pasó exactamente eso. Hubo persecución y en ese momento yo creo que todo el mundo decía, no, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué el Señor? Hasta algunos habrán pensado que los habían abandonado porque empezaron a perseguirlos, a matarlos. Pero realmente en ese momento yo creo que ninguno pensaba que después de esto, el Señor se iba a glorificar de tal manera que en el capítulo 2 de Hechos vemos a 3,000 personas siendo bautizadas, aceptando al Señor, y luego vemos a 5,000 y vemos a muchos más. Es increíble. ¿Recuerdan Hechos 1:8? Y me serán testigos en Samaria, Judea y hasta el final, ¿verdad? En todas las naciones. Y eso es lo que pasa en el plan perfecto del Señor, que nosotros lo tenemos tan limitado, tenemos un conocimiento tan cortico del plan perfecto que tiene Dios, que a veces nos enfocamos solamente en lo que está pasando en el momento, pero no sabemos Dios cómo va a utilizar todo esto que está pasando. No sabemos cómo Dios se va a glorificar en medio de las tormentas que estás pasando en este momento. Así que pon tu confianza en el Señor y clama a Él. Cuando vengan los problemas, que tu confianza esté puesta en el Señor.
Y de hecho es lo que hace David. Si vemos el versículo 4, ahí en Salmos 3, versículo 4, ¿qué hace David? David clama al Señor. ¿Y qué hace el Señor? El Señor responde. El Señor responde. El Señor está esperando a que clames a Él. Él no te necesita, pero tú sí lo necesitas a Él. Él está esperando a que tú clames a Él. Él quiere escucharte. Él está con los brazos abiertos, con su oído parado. Y ojo, no quiere decir que si tú clamas a Él, va a pasar lo que tú quieres que pase. No, no quiere decir eso. Pero Dios está esperando que tú clames a Él, que tú dependas de Él. Porque la oración es eso. ¿Qué está pasando con David? ¿Qué está haciendo David? ¿Qué está pasando en este momento? Lo que estamos viendo es una muestra de la dependencia absoluta de David. La oración es una señal de dependencia del creyente. Cuando nosotros oramos a Dios, estamos reconociendo que nuestras fuerzas no podemos y que necesitamos de Él. Eso es lo que está pasando en este momento. Así que David clama al Señor y el Señor respondió. Vemos a Dios salvando a su ungido. ¿Le suena? Iglesia, Dios está esperando a que tú clames a Él. Dios quiere que tú dependas del Señor. Eso es lo que está pasando en este momento con David. Y Él quiere eso, que dependamos de Él. Dios quiere que te refugies en Él, como decía el Salmo 2, al final del Salmo 2. Porque sin Él seremos como paja que se la lleva al viento, como lo vimos en el Salmo 1. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro escudo. En el Señor somos más que vencedores. Porque si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que nosotros debemos entender. Que sin el Señor no somos nada. Que debemos esperar en el Señor. Debemos confiar en el Señor. Debemos entender que incluso si está pasando todo lo contrario de lo que tú creías que iba a pasar, el Señor está en control. Y en los versículos 5 y 6 vemos que David termina esta declaración de confianza. Nos está mostrando cómo debe confiar esa persona que sigue al varón bienaventurado. Una declaración completa de confianza, reconociendo que el Señor es quien nos sostiene. Que no importa cuánta gente esté detrás de David en ese momento, de cuántos ejércitos estén detrás de él, no importa las adversidades, no importan los problemas, no importa que pase lo que tenga que pasar, no importa qué tan mal se vea la situación que está pasando, David confía en que Dios está con él. Y por un lado, entendiendo que David era un profeta del Señor, que apunta a Cristo, ¿verdad? Es un tipo de Cristo, está apuntando a Cristo. Es este rey ungido. Amén. Cuando se habla de dormir en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones se está hablando específicamente de la muerte. Esta palabra, cuando la usaban en el idioma original, cuando decía y durmió, ustedes van a ver que muchas veces van a escuchar y estaba dormido, y por eso en el Nuevo Testamento dicen no, ha muerto, y él dice no, estaba dormido. Cuando hablan de dormir, esto se relaciona profundamente con la muerte. Y así, en este momento, acá tenemos al rey ungido que se acuesta, se duerme y vuelve a despertar. Es como la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Iglesia, el Señor responde desde su santo monte.
Ahora, por otro lado, enfocándonos en la situación particular, en la situación física que estaba pasando David en ese momento, imagínense ustedes la confianza que tenía David en el Señor para que, a pesar de que miles de personas estuvieran persiguiéndolo en ese momento, estuvieran buscándolo, él pudiera acostarse a dormir en ese momento confiado en que el Señor lo sostiene. Lo está persiguiendo todo el mundo. Todo el mundo está detrás de David. Y David se puede acostar a dormir, tranquilo. Los problemas no sobrepasan a David porque David confía en el Señor. Me encanta la paz que da el Señor en momentos difíciles. Me encanta esa paz que da el Señor en momentos de angustia. Si ustedes van un capítulo después, ustedes ven el Salmo 4:8, el mismo David va a volver a mencionar la paz que le trae el Señor y vuelve a usar la referencia de dormir sin ningún temor porque porque el Señor lo sostiene. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Esto se da en un contexto de persecución. Y es tan importante porque lo que significa este versículo es que su confianza está en el Señor y Él le da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que incluso cuando lo estén persiguiendo miles de personas, Él descansa en el Señor. Es diferente descansar en el Señor cuando nosotros intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Es cuando nos ahogamos, es cuando nos empieza a faltar el aire, es cuando yo me empiezo a sentir ansioso porque no me está alcanzando el tiempo, porque no me está alcanzando el dinero, porque no me está alcanzando la vida, porque no me está alcanzando absolutamente nada. Ya no puedo más, el mundo me está agobiando, estoy sin fuerza, Señor, estoy desfalleciendo. Descansa en el Señor, descansa en Dios, que es el único que te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es quien nos sostiene. De hecho, en el versículo 6 de nuestro capítulo 3, en Salmos 3:6, David menciona que no tiene miedo de esta cantidad de enemigos que se ha revelado en contra suya. Él no teme a sus enemigos. Amada iglesia, ¿dónde tenemos puesta nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En qué está nuestra confianza? ¿Está en nuestros amigos? De pronto. Porque algo les puedo decir, seguramente David en algún momento tenía muchos amigos y lo traicionaron. ¿Está en las cosas materiales? David fue uno de los reyes más ricos en ese momento. ¿Saben de qué le sirvió? De nada. De nada. ¿Está en tu posición social? ¿Tu identidad está puesta en la popularidad que puedas llegar a tener en redes sociales, en tu trabajo, en lo que sea? David era el rey y eso tampoco le sirvió de nada. Él era el rey, no Absalón. Él era el rey en ese momento. Amada iglesia, tu identidad y tu confianza no deben estar puestas en las personas, no deben estar puestas en la cultura, no deben estar puestas en tu trabajo, en tus títulos, en absolutamente nada. Tu identidad tiene que estar puesta en Cristo. Porque las modas van y vienen, el dinero va y viene, las personas van y vienen, pero el Señor permanece. Solo el Señor puede llegar a darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente el Señor te puede dar la seguridad necesaria en momentos de dificultad. Solo el Señor puede llenar esos vacíos de soledad,
de ansiedad y de incertidumbre que estás pasando en este momento. Y de nuevo, no estoy diciendo que cada vez que tú tengas un problema, si se lo pides a Dios, Él lo va a resolver inmediatamente. No estoy diciendo esto. Te estoy diciendo, confía que el Señor está en control. Descansa en el Señor, en su voluntad, no en la tuya. Porque puede que ese no sea el plan de Dios y que Dios esté usando esto que está pasando de una manera que tal vez tú nunca vas a poder llegar a entender. Lo que estoy diciendo justamente es que tu confianza tiene que estar puesta en el Señor y descansar de la misma manera que lo hizo el rey David. Así que descansemos en el plan perfecto que tiene el Señor para su iglesia. Y por eso, una vez más, yo quiero invitarte a que confíes en el Señor, que bendice y da salvación a su pueblo. Confía en el Señor, que bendice y da salvación a su pueblo. La seguridad que nos da el Señor, esa seguridad no la puede dar nada, no la puede llegar a dar nadie, solamente Jesús. Esta protección que vemos con David es una protección que da Dios a sus hijos, a quienes deciden no rebelarse contra el rey, a quienes confían en su plan de salvación. Porque como hemos visto, la salvación es del Señor. Y justamente de eso vamos a hablar en nuestro último punto del día, en donde vamos a ver que muchos se levantarán contra el Rey de Reyes, que tú debes confiar y clamar en el Señor, porque la salvación es del Señor y ahí tienes que tener puesta tu confianza. En el versículo 7, ahí en Salmos 3:7, vemos a David clamando nuevamente al Señor. Vemos otra vez a David clamando a Dios, pidiéndole al Señor que se levante y lo salve. David sabe que solamente Dios puede salvarlo y sabe que la salvación es del Señor y por esa razón David acude al Señor. Así que David tiene claro que en sus fuerzas no saldrá victorioso, pero su fortaleza, su seguridad, su confianza está puesta solamente en el Señor. Y él sabe, como dice el Salmo 73, 18 al 20, que cuando Dios se levanta, va a derrotar a sus enemigos como si no fueran nada. Salmo 73, 18 al 20 dice: en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Para el Señor esto es un pensamiento. Amada iglesia, al igual que el rey David, nos vamos a encontrar con enemigos del evangelio. Nos vamos a encontrar con aquellos que rechazan al Salvador, con personas que quieren rebelarse en contra del Rey de Reyes. Pero nosotros no debemos temer, no debemos temer en absoluto, porque el Rey de Reyes ya venció. Porque el enemigo ya fue vencido en la cruz. Y de hecho, como vemos en Apocalipsis 19, 16, todos los enemigos estarán de rodillas a los pies del Rey. Todos los reyes y todas las naciones se postrarán ante Él. Así termina la historia. Todos adorando y glorificando a Dios en la Nueva Jerusalén, adorando al Rey de Reyes, pero el enemigo ya fue vencido. De hecho, vemos cómo termina este salmo. Y bueno, ya vimos que David pide a Dios que se encargue de sus enemigos en el versículo 7, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 8 también pide bendición sobre su pueblo. David está pidiendo
que bendiga al pueblo que quiere matarlo en este momento. David está pidiendo bendición sobre aquellos que lo están persiguiendo en este momento para matarlo. Y esto, amada iglesia, esto es amar al prójimo. Esto nos muestra un corazón que agrada a Dios. Debemos clamar por aquellos que nos atacan, por aquellos que nos persiguen. Debemos orar por ellos. Aquí encontramos otro paralelo con Cristo. Recuerdan que David es un tipo de Cristo, señala a Cristo, apunta a Cristo, ¿verdad? Vamos a ver que a pesar de que el pueblo se rebeló en contra del rey y así lo esté persiguiendo para matarlo, él continúa pidiendo bendición para su pueblo, ¿verdad? Es lo que acabamos de ver. Al final, el deseo es bendición para ellos. Vemos que esto es un acto desinteresado, es una acción desinteresada que está haciendo sin esperar nada a cambio para glorificar a Dios. ¿Cierto? Es una acción desinteresada sin esperar nada a cambio para glorificar a Dios. ¿Qué es eso? Eso es amor. Una acción desinteresada, sin esperar nada de nadie, para glorificar a Dios. Ese es el Gesed, ese es el amor bíblico. Jesús amó a su pueblo a pesar de que ellos mismos lo subieron a un madero, a pesar de que ellos mismos pidieron que lo crucificaran. Y lo que Jesús le pide al Padre Celestial antes de morir es: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está pidiendo bendición sobre aquellos que lo perseguían. Su deseo era bendición sobre su pueblo. Esto es la muestra de amor más maravillosa que nosotros podemos encontrar en la historia de la humanidad. Esa acción desinteresada que hizo Jesucristo por nosotros sin esperar nada a cambio para glorificar a Dios. Ese es el Gesed, ese es el amor bíblico. Esa es la manera en que nosotros debemos amar. Amada iglesia, la salvación es del Señor. Y es importante entender que la salvación no es dada por nuestros propios méritos. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Nada. No es algo que nosotros podamos ganar en nuestros propios méritos. De hecho, Jesús nos dice en Marcos 1:15 que para entrar en el reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, que es apartarnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Pero incluso ese arrepentimiento es un don. Eso lo da el Señor. Es el Señor quien nos da el don del arrepentimiento y es el Señor quien nos da el don de la fe. Como lo podemos ver en Hechos 5:31, en Hechos 11:18, en 2 de Timoteo 2:25. Y además es Dios quien también va a dar, o sea, Dios da el don del arrepentimiento, Dios da el don de la fe para que el creyente pueda aceptar esta verdad maravillosa del Evangelio. Para que el creyente, para que ahora el nuevo creyente pueda entregar su vida bajo el gobierno del Rey de Reyes. No hay otra manera de hacerlo, sino confiando en su plan de salvación. David confió en el plan perfecto del Señor. Confía en el plan perfecto del Señor. Por eso es que una vez hayas escuchado las buenas noticias de salvación, debes postrarte ante el Señor, debes postrarte ante el Rey de Reyes. Clama a Él como hizo David en este momento. Pídele en oración de corazón que te permita
tener el don del arrepentimiento. Pídele de corazón que te permita apartarte de tus pecados, que te perdone por haber pecado contra un Dios santo y que te permita creer, confiar plenamente en Jesucristo y en todo lo que hizo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Clama al Señor. Pídele que te permita vivir una vida centrada en el Evangelio. Así que, una vez más, recuerda, lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor que bendice y da salvación a su pueblo. Confía en el Señor que bendice y da salvación a su pueblo. Así que, amada iglesia, cuando venga la persecución, cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan las tormentas, cuando estemos desesperados, cuando tengamos ansiedad, cuando estemos tristes, cuando estemos con la soga en el cuello, cuando les paguen mal por bien, porque va a pasar. Cuando hablen mal de ustedes, cuando los critiquen por seguir a Cristo, o simplemente cuando estén pasando por una situación difícil, clamen a Dios y pídanle al Señor por ellos. Pídanle al Señor por sus enemigos. Confíen en el plan perfecto que tiene Dios para cada uno de ustedes, que trae bendición a su pueblo. Les amo, iglesia, pero el Señor los ama más. Y recuerden confiar en el Señor que bendice y da salvación a su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios maravilloso y bueno, Señor, venimos a clamar a ti, Señor. Venimos a pedirte que seas tú, Señor, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la persecución, en medio de la angustia, del dolor, en medio de la pérdida, en medio del sufrimiento. Que seas tú ayudándonos a recordar que tú estás en control. Ayúdanos a refugiarnos en ti, Señor, y en tus promesas. Ayúdanos a refugiarnos, Señor, en tu promesa eterna. Ayúdanos a recordar que tú eres, Señor, el Dios de la salvación. Que tú, Señor, enviaste a tu único Hijo a morir en la cruz por nosotros, para que todo aquel que crea en esta maravillosa verdad, en el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, yo te quiero pedir que si hay alguien en este momento, en este lugar, que aún no te ha entregado su vida, que no ha reconocido que ha pecado contra un Dios santo, que seas tú poniendo en su corazón el apartarse del pecado, para que corra a tus brazos y confíe en tus promesas, que confíe en tu plan de salvación, que entregue su vida al Rey de Reyes para que sea Él quien le guíe eternamente en sus caminos, para que siempre ande por sendas de justicia y no por las sendas de maldad que ofrece el mundo, Señor. Este mundo quebrantado, que cada vez trata de apartarnos más de ti, Señor, que cada vez nos ahoga con más y más cosas, que cada vez nos deprime y nos da más ansiedad, Señor. Pero descansamos en ti. Te pido que seas tú dando descanso a quien tiene un corazón cansado. Ayúdale a recordar, Señor, que solamente en ti tendremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que eres tú quien nos quita la sed eternamente, Señor. Que eres tú quien nos cuida como un escudo que no es humano, sino que nos protege del enemigo y de todo mal. Que eres tú, Señor, en quien podemos descansar. Te amamos, Señor. Cuida a tu iglesia como ese escudo maravilloso. Protégenos del maligno, Señor. Apártanos del mal y ayúdanos a recordar, Señor,
que solamente en ti debemos poner nuestra confianza, Dios. Bendice, Señor. Bendice a esta iglesia y da salvación a tu pueblo. Te pedimos por aquellos que nos persiguen. Te pedimos por aquellos que pagan mal por bien. Te pedimos por aquellos que aún no te conocen, Señor. Usa esta iglesia, Señor, para que ellos puedan conocerte. Ayúdanos a predicar fielmente tu poderoso evangelio de salvación. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te hemos orado. Amén y amén.